Nosotros tenemos la vida de Dios vibrando en nuestros corazones, dándonos olas, alegría y amor, librándonos de las pasiones. El mundo falaz a las almas les da, hundiéndolas en las prisiones de cruel ansiedad, de tristeza y dolor y miles de desesperaciones. Nosotros podemos cantar al Señor, llorando pero de alegría, por la salvación que Él nos otorgó, llevando nuestras... Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos nuestros radio oyentes de este su programa de nuestro pastor Natividad Ramos. Es un gozo y un privilegio que nos da el Señor estar con todos ustedes. Si usted tiene una pregunta, necesita una respuesta a una de sus preguntas, a la poderosa palabra que va a venir el día de hoy, llámenos aquí en cabina 704-831-2464 o al 704-831-2465. Es una gran alegría y un gran privilegio que el Señor nos da de estar en este día, y quisiéramos invitarle también a nuestro pastor Natividad Ramos, si se encuentra presente. Amén. Aló, Dios bendiga. Sí, gracias a Dios por esta oportunidad, hermano, y esperamos ser una bendición con la palabra. Estamos listos. Amén, amén. Amén, como es mi privilegio. Muy bien, pues entonces, mi hermano, vamos a entrar a la escritura. Usted sabe que estamos predicando o enseñando sobre la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y que ha resultado, por supuesto, una carta bastante enriquecida. Nuestro corazón ha sido afirmado cada vez más por esta escritura. Y voy a leer en el capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice el apóstol: Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu, el Espíritu Santo, por supuesto, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias de todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues entonces es allí donde tenemos el mensaje o la reflexión de esta mañana, y espero que usted afine su entendimiento. Yo le he rogado al Señor que estas cuestiones que tratamos a veces son altamente conceptuales y se requiere que haya mucha atención a lo que se está planteando. He dicho que el mensaje o la reflexión de esta mañana estará basada en los versos del 15 al 20. Sin embargo, mis hermanos, voy a desandar un poquito el camino y recordar las cosas más relevantes del mensaje pasado. El apóstol ha hablado de cosas, o habló de cosas que no estaban sucediendo en la iglesia, a diferencia de las cosas que habló en el capítulo 4, que sí estaban sucediendo. Y en este caso del capítulo 5, pues nos hizo pensar para qué la importancia de hablar de eso, si en la iglesia de Éfeso no había problemas de inmoralidad sexual, porque ese fue el asunto que el apóstol lo preocupaba. Es cierto, pero la influencia gentil era muy fuerte. Lo que parece que había un número muy significativo de gentiles convertidos,
que necesariamente cada gentil convertido representaba un alto porcentaje de contacto con lo que el apóstol Pablo llamó los otros gentiles. Estos arraigados, por supuesto, en la vieja manera de vivir, de lo que Pablo llama las costumbres del viejo hombre. Así que podemos decir que era zona gentil. Y las posibilidades que creyentes cayeran en su engaño estaban latentes. Y el apóstol estaba empeñado, hermanos, en erradicar esas formas de pensar para que no invadieran la iglesia. Ahora, eran cosas muy probables y que por ser probables eran posibles. Y por causa de esas probabilidades, el apóstol hace la advertencia: nadie os engañe con palabras vanas, porque la inmoralidad nace de un engaño de las palabras. Escuche bien eso. ¿Engañados con palabras? Bueno, eso traslada el problema a lo que son las conversaciones que el creyente tiene. Y dijimos, ¿y cómo puede darse esa oportunidad de engaño? Indiscutiblemente el apóstol nos marcó muy clara la ruta: las conversaciones. Pues la conversación, fíjese bien, da lugar a la convivencia. Y la convivencia está asociada al tiempo innecesario invertido, el tiempo en que se dedica compañía a otra persona. Y la verdad es que los creyentes comparten muchos espacios de tiempo con los gentiles. ¿Estará de acuerdo conmigo? Pero logro la oportunidad para decir que el apóstol constantemente levanta queja contra los gentiles. Pero quiero hacer una aclaración, y es que el adjetivo gentil en origen significaba idólatra o pagano, solo idólatra o pagano, y gentilidad para referirse al conjunto religioso de todos los gentiles. Eso es en términos origen, aunque después la palabra gentil adquirió una connotación de nobleza. Pues en este caso, el apóstol tenía en mente a todo ese conjunto de gentes portadoras de forma de pensar sin Dios, que son los mismos hasta el día de hoy, que tienen en su mente colectiva las mismas formas del pensar antiguo. Así que esto ha cambiado. ¿Cómo compartir tiempo con ellos? No olvide los miles de años de alejamiento que la raza humana tuvo con Dios, y crearon formas de pensar sin el consejo de Dios, que por cierto se le llama la cultura ancestral, las formas del pensar antiguo. ¿Cómo compartir tiempo con ellos? De allí que el apóstol da importancia al tiempo convivencia, a un tiempo compartido de conversación, donde el creyente llega a abrir su vida y da acceso a su intimidad y se hace vulnerable, y puede ser llevado al pecado de la inmoralidad, con el clásico manual del viejo hombre que dirá: bueno, eso no es tan malo. El famoso: ¿qué tiene?
Así el apóstol ha descubierto el origen del problema. Estoy haciendo en breve un resumen de las cosas del mensaje pasado, pero esas cosas hacen probable de que se conviertan en un hecho consumado. Y el apóstol busca reducir a cero esas posibilidades de engaño. Y apela a un imperativo categórico en el verso 7. No seáis pues aparceros con ellos, que llamé el convivir innecesario. ¿Y qué es el convivir innecesario? O mejor la pregunta, ¿qué es el convivir necesario? Escuche bien. No se puede, Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No podemos evitar, por supuesto, en la interacción con aquellos que no conocen a Cristo. Sí, pero hay un convivir innecesario y hay un convivir necesario. Y el convivir necesario es aquel que se reduce a conversaciones justificadas en la fe y la moral cristiana. Y usa una palabra de carácter agrícola. No seáis pues aparceros con ellos. O lo que es igual, no cultives con ellos la misma parcela, porque tendrás que compartir sus frutos. Como cuando dicen que es cosa muy natural entregarse a las prácticas ilícitas, en fin, que todo mundo lo hace. O también cuando opinan que es justificable que se busquen las ganancias sin importar los medios. Como lo ha dicho ya el viejo hombre, que el fin justifica los medios. ¿Usted ha oído esas palabras? Insisto en decir que las consecuencias de la inmoralidad, el apóstol plantea que no son cosas simplistas para el mundo, pues Dios ha enviado su ira sobre las gentes cuando éstas establecen como lícito y aceptable socialmente el ejercicio de las pasiones más bajas, como en Sodoma y Gomorra, donde era muy lícito la homosexualidad y que Dios mandó destrucción. No hay duda que esta generación se está exponiendo a la ira de Dios. Y el creyente no debe comunicar o compartir lo que llama el apóstol las obras infructuosas de las tinieblas. Y note eso, obras infructuosas de las tinieblas. Bueno, deja claro que es cierto que los pecados son obras consumadas, pero no son frutos. Pues frutos solo hay si algo se pone en contacto con la luz, como sucede con las plantas. Pero con todos estos antecedentes, el apóstol se trae algo entre manos, que el mero cancelar la convivencia. En el verso 11 hace dos declaraciones. Una es: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué es comunicar? Es participar de manera común, dar tiempo para oír sobre las cosas que hacen quienes están en las tinieblas. Pero la responsabilidad del creyente, dice el apóstol, que va más allá del mero abstenerse de oír sus charlas, que justifican muchos creyentes con el clásico: bueno, yo nomás los oigo, que es una forma de decir: yo los ignoro. Pero el apóstol dice que esa no es la postura de un hijo de luz.
sino que debe reprenderlas, antes bien redarguirlas, en vez de que nos convirtamos en oyentes cautivos de esas gentes. Pero aquí, insisto, el apóstol tiene algo. Y la pregunta que nace: ¿por qué un creyente no tiene la audacia de redarguirlas y prefiere callar? Porque luego dicen, pues es que yo no sé qué hacer, y lo dejo que hable y que hable y que hable. Le diré cuál es porque hay falta de audacia y de vigor. Es el resultado de una pobre relación con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El apóstol está enfilando su barco hacia un puerto, pero va más allá. Y pareciera que habla a este tiempo en el que se afirma que se puede hablar de todo y sin rodeos. ¿No hay acaso esa idea? Es que ahorita las cosas son distintas al viejo tiempo donde era tabú hablar. Hoy usted puede hablar de lo que usted quiera y hablar sin rodeos. Pero la palabra establece premisas para los creyentes, porque torpe cosa es hablar de lo que ellos hacen en oculto. Así que es un no categórico a la convivencia innecesaria. No olvide eso, convivencia innecesaria. El verso 8 podemos llamarlo como la razón específica del por qué el apóstol ordena cancelar esa convivencia. Y esta es una razón irrebatible. Dice que es un problema de naturalezas. Tenemos naturaleza distinta con los que no conocen al Señor, y por lo tanto incompatibles. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Pero en realidad nos está llevando a la cuestión de tiempo. Observe usted el desarrollo de las ideas del apóstol. Por eso le digo, estas cosas son de esas que hay que seguirle el hilo con mucho cuidado. El apóstol ha ido desarrollando una idea, pero en realidad nos quiere llevar a la cuestión del tiempo. ¿Cómo compartir lícitamente nuestro tiempo con los que son tinieblas? Pero debo concluir el punto anterior y decir que el apóstol se ha aferrado a que los creyentes no convivan innecesariamente con los gentiles. Y yo digo, ¿tendrá razón el apóstol? Bueno, le voy a citar esto. ¿Cuántas vidas arruinadas en la iglesia contemporánea existen el día de hoy por no haber puesto un dique de contención, por haber compartido tiempo de conversación innecesaria e injustificada? La vida de muchos creyentes está arruinada el día de hoy en las iglesias, que afirman que sí tenía razón el apóstol Pablo, que jamás hubiera sucedido eso con ellos si tan solo hubieran hecho caso a ese pequeño mandamiento del apóstol. Lo que dije en el mensaje pasado, el apóstol está diciendo: cancelen con los gentiles tiempo de convivencia innecesaria y reducirán las probabilidades de caer en engaño y pecado. Muy bien, pues entremos a los versos 15 al 16.
Y vea cómo empieza el apóstol estos pasajes. Escúchelo, por favor. Pero asócielo con lo que hemos venido diciendo. Lo hace diciendo: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Mire qué interesante. La cuestión que quería era hablar del tiempo. Era lo que el apóstol traía entre manos, entre otras cosas. Y vea cómo sacude el énfasis que pone a ese: mirad pues cómo andéis. Y yo digo: mirad cómo andéis. Pero ese mirar del apóstol no es en este caso meramente ver, es observar, es ver cuidadosamente, examinar una cosa con esmero. Sí, pero ¿eso qué? ¿Será para calificar el tiempo en que vivimos? Y aquí ponga cuidado lo que le estoy diciendo. No se refiere a eso, a los tiempos que vivimos, no está hablando de eso. Entonces me dirá usted: pues ¿de qué está hablando el apóstol? Grábese esto. El griego tiene dos palabras para hablar de eso que se llama tiempo. Una de ellos es la palabra cronos. Y entonces, ¿qué cosa es cronos? Cronos es tiempo. Sí, pero cualquier tiempo. Hoy, mañana, después, este año, el otro, este siglo, o los siglos venideros. Eso es cronos. Pero el apóstol no ha usado aquí la palabra cronos, sino la palabra kairos. Por lo que, si me permite, sería decir: hermanos, rediman el kairos, porque los días son malos. ¿Rediman? Habla de redimir. Y esto nos alerta a pensar. Luego entonces el apóstol está hablando de algo distinto a lo que comúnmente entendemos por tiempo. Sí, aunque ciertamente kairos es también tiempo, solo que no cualquier tiempo. Alabado sea Dios. Vuelvo a decírselo: cronos es cualquier tiempo, kairos es tiempo, pero no cualquier tiempo, sino el tiempo específico, único. Pablo está diciendo de rediman los tiempos específicos y únicos, por una razón fundamental: porque en él vienen las oportunidades de Dios. Y cuando ese kairos llega, se va pronto, ya no vuelve. Aunque cronos, que es el tiempo común, siga su camino y lento recorra milenios, kairos no. Es algo así como lo que dice Gálatas 4:4. Y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. Vamos a decirlo de otra manera para entenderlo mejor. Sería algo como esto: y cuando el kairos llegó, Dios envió a su Hijo en el tiempo oportuno, señalado. O igual, cuando llegó el tiempo escogido por Dios, Dios envió a su Hijo, no en otro tiempo,
no antes, no después, sino en ese tiempo único de la historia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de allí que ese tiempo sea tiempo valioso, pero ese tiempo y no otro. Es que el apóstol entonces, al ver a Kairos, acompañado de las oportunidades de Dios específicas para hacerse en un momento específico, recomienda redimirlo. Qué interesante. Donde redimir, usted lo sabe, es rescatar, es comprar. Dice entonces que seamos redentores, voy a decirlo de esa manera, o compradores de ese tiempo. Y yo le digo a usted a mi manera, busquemos ser acaparadores de tiempos Kairos. ¿Cómo, hermano Ramos? Lo que el apóstol ha dicho se convierte en lograr todas las oportunidades únicas de Dios. Yo le voy a decir mi propia experiencia. Tengo 53 años en el ministerio. Y cuando yo empecé con los programas de radio aquí en Monterrey, yo recuerdo que dije, querido Señor, la intención que hay en mi alma es que abras mi corazón para que la gente se enamore de tu Hijo Jesucristo. Porque yo trabajaba duro, muy duro en la defensa de la fe. Y defensa siempre es violencia. Y hubo un día cuando el Señor trató en mi espíritu, enseña mejor qué cosa es la fe. Y eso es lo que hago. Y después de 10 años de muchos programas de radio por semana aquí, le dije a la iglesia, misión cumplida. Levanto mis manos al cielo porque tengo la certeza que la primera etapa la he cumplido. Sin embargo, estaré con los ojos abiertos por si Dios me entrega una segunda oportunidad. Estaré sumamente atento. Y le voy a aclarar esto. Yo dije, no acostumbrado jamás a hacer un instructivo y llevárselo al Señor para que me lo firme, ignorando que Él es el dueño de la viña y Él es el que establece qué trabajo hay que hacer. Yo tengo esa reverencia en mi alma. No tengo el atrevimiento para hacerle al Señor un instructivo y llegar muy orondo para decirme, fírmalo, ya te hice un proyecto de trabajo. Absurdo. Él es el Señor y Él es el dueño de la viña. De tal manera que yo dije, no me voy a atrever a hacer un proyecto en absoluto. Y si el Señor no me ordena nada, sigo aquí, así como estoy. Pero si el Señor me abre una nueva oportunidad en algún espacio, sin pensarlo me lanzaré decidido, porque lo estoy viendo como un tiempo oportuno de Dios. Nunca me atreveré yo a dar un paso adelante ni un paso atrás. Mis ojos están abiertos observando las cosas. Y cuando Dios abrió esta oportunidad de estar con ustedes, la entendí como una segunda oportunidad. Por eso estoy haciéndolo con el cariño que lo hago, buscando con todo mi corazón hacer mi aportación para construir a los hijos de Dios en lo que Él ha puesto en mi corazón y lo que en la vida ministerial me ha enseñado en Cristo. Por eso digo, el Kairos de Dios. Qué lamentable es que se pierdan las oportunidades de Dios cuando éstas llegan a nosotros y los creyentes ni siquiera se dieron cuenta.
Por eso dije, seamos acaparadores de tiempos kairos. Convierta y logre todas las oportunidades únicas que Dios le da. Acumule un largo historial de oportunidad tras oportunidad lograda. Porque en el verso 15, el apóstol habla de dos grupos de creyentes. Unos, los que viven como sabios, y otros, los que viven como necios. Estos últimos son los que jamás se enteran de los tiempos kairos de Dios. No son capaces de ver llegar ese tiempo. Solo ven a Cronos. Para ellos, todos los tiempos son iguales. No hay diferencia. Ayer y hoy es lo mismo. Y de allí que en el verso 15 diga el apóstol enfática y apasionadamente: mirad cómo andéis avisadamente, que es vivan con sagacidad, con perspicacia, no como necios o creyentes que nunca reflexionan. El apóstol ha hecho un contraste entre un andar sabio y un andar necio. Y agrega, porque los días son malos. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol con eso de que los días son malos? Porque siempre sale interpretación: mira, hermano, cómo están las cosas. Y a eso le llaman solamente días malos. O mejor preguntaríamos, ¿cómo es que se hicieron malos? No olvide que día equivale a un espacio de tiempo. Y el tiempo es creación de Dios. Y se lo entregó al hombre en administración. De tal forma que de manera intrínseca, todo día es bueno. Porque es creación divina y creación bondadosa, capital valioso. Pero los días se hacen malos. Pero no se hacen malos en el sentido de naturaleza, sino en el sentido del uso que para maldad la raza humana le da, que la iglesia misma le puede dar. ¿Cuántas cosas inútiles hace el creyente que no tienen nada que ver con el propósito divino? Lo que el apóstol está planteando es que a pesar del mal uso que los hombres le dan al tiempo, los días en medio de eso, para el creyente se dan esas oportunidades. Es tiempo que Dios escoge para que se hagan cosas específicas, que no podrá usted hacerlas en otro tiempo, me disculpa. Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos que estar atentos a cuando llegue. No le saque un pie al Señor adelante, no se quede atrás, camine junto con Él. Así que si un creyente, dijimos las oportunidades, si un creyente ni siquiera tiene la disciplina para examinar esas oportunidades únicas, y todos los días le parecen los mismos días, ese creyente será un derrochador de tiempo únicos, porque los kairos de Dios pasarán frente a sus ojos y no los percibirá. Perderá oportunidad de hacer lo que Dios quiere que haga. De allí que el apóstol vea a ese hermano, lo ve en sus ojos y le grite: ¡necio! Yo digo, ¿ha visto usted estos tiempos únicos, mi hermano? ¿Los ha aprovechado? ¿Tienes experiencia
redima el tiempo, compre tiempo único. Pero veamos el tiempo con sumo cuidado. ¿Para qué? ¿Qué hay en ese tiempo que debe ser observado de esa manera? ¿Qué se descubre en él? Y aquí vamos con el apóstol. En el versículo 17 dice que allí se descubre la voluntad de Dios. La idea es que así sea, fíjese bien, así se descubre lo que podemos llamar el entender constante. Pero ¿por qué eso del entender constante lo que Dios quiere? Por esta razón, grábesela. Mis 53 años en el ministerio me han dado experiencia. Porque lo que Dios quiere que hagamos jamás nos lo va a dar a entender de una vez por todas. El Señor no nos entregará el instructivo completo. Vamos a ilustrarlo. Dios le dijo en la primera página a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Página número 1. Abraham le diría: Señor, dame la página 2. El Señor le podría decir: si quieres la página 2, vete a la tierra que te dije, allá te la entrego. De tal manera que, sino que es un ir entendiendo de manera sucesiva. Por eso usted tiene que ver los kairos sucesivos. Pero espere un momento. Debo preguntarle al apóstol: ¿y cómo es que los creyentes pueden llegar a saber qué es lo que Dios quiere? Eso es una pregunta muy común. En mí es un constante reflexionar. Pero yo estoy hablando como ministro. Pero discúlpeme, el apóstol me sorprende con su respuesta. Resulta que para contestarme eso, dirige su mirada a un culto congregacional. Y digo, hermano Pablo, ¿qué tiene que ver el culto congregacional con lo que estamos hablando? En esto de entender la voluntad de Dios. Y sin más me dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu, por supuesto del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Qué interesante cuestión. Déjeme decirle algo de la llenura en breve. Yo siempre he explicado, los creyentes se quejan mucho y dicen: bueno, es que usted sabe, fallamos porque todavía estamos en la carne, y todos esos subterfugios injustificados. Y yo lo he explicado de esta manera. Veamos, por ejemplo, es cierto, la redención de nuestra alma, el Señor Jesús la hizo en la cruz. Pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. Y mi alma redimida vive en casa no redimida. Y como en mi carne no mora el bien, ¿sí?, ese cuerpo de pecado está todavía en mi carne. Se hace un conflicto entre la carne y el espíritu. Dejemos eso. Ahorita lo voy a terminar. Pero volvamos al cuerpo no redimido. Se enferma porque no está redimido. Muere. Pero precisamente cuando se dé la resurrección, este cuerpo será redimido y ya no estará sujeto a enfermedades. Sin embargo, la provisión de Cristo, mientras nuestro cuerpo es redimido de enfermedades, Él proveyó la sanidad divina. Yo quiero que me escuche, mi hermano: proveyó la sanidad divina como un recurso mientras nuestro cuerpo es redimido. Ahora volvamos a la analogía. Es cierto que nuestra carne, por no estar redimida, tiene deseos y entra en conflicto con el espíritu. Y se da un conflicto. Y entonces el creyente dice: bueno, es que no olvide, hermano, que todavía estamos en la carne. Discúlpeme, pero esa es una mala salida. De ninguna manera.
porque así como Cristo proveyó la sanidad divina mientras el cuerpo es redimido, de tal manera que también proveyó la llenura del Espíritu Santo. Y un hombre que vive siempre lleno del Espíritu Santo tiene bajo dominio la carne. Y no se da ese de que día a día trastabilleo, ando batallando, ando luchando. Es que no se ha entendido el valor de la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo entonces nos lleva justamente al tema, mas sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol ha entrado a una nueva cuestión, la llenura del Espíritu Santo. Y le voy a hacer una nueva aclaración. Cuando Jesús habla con la mujer de Samaria, aquella mujer preciosa, inteligente, sutil, pobre Nicodemo se quedó chiquito frente a esa ejecutiva de las preguntas, la mujer de Samaria, que a primera instancia no vio más que un judío extralimitado, presumido. Pero cuando la mujer de Samaria empezó a observarlo, llegó a pensar, cuando le dijo, tráeme a tu marido, y que ella debió decir, ¿por qué voy a poner ante un desconocido mi vida íntima? Y trató de escaparse, y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, sí es cierto, no tienes marido, pero has tenido 5. Cosa que conforme a la ley de los samaritanos se permitía. Y yo digo, qué preciosa mujer. Ella diría, yo siempre he creído en el matrimonio. Uno me falló, me casé con otro esperando tener un buen matrimonio. Y de los 5 no se hizo uno. Alabado sea Dios. Y entonces ella, cuando observa las palabras de Jesús que descubre su vida, ella dice, me parece que este hombre es profeta. Si es un profeta, yo lo logro. Qué lindo detalle. Yo lo logro. Y saca de su alma la pregunta grande. Y le dice, yo siempre he querido ser adoradora de Dios, pero no sé cómo. Jesús le habría de decir, mira qué cosa, que tú quieres ser adoradora de Dios y mi Padre anda buscando adoradores. Y le dio el secreto de la adoración, ni en este monte ni en el otro. No habrá, pero en el Espíritu vienen tiempos de adoración. ¿Por qué estoy diciendo esto? Jesús le dijo, río de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, dice Juan, de tal manera que adentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios, como el río que salta, fuente que salta para vida eterna, cuando el creyente se subordina al Espíritu y establece una fuerte relación con el Espíritu, entonces se da la llenura, que no viene de lo alto. No es lo mismo que el día del Pentecostés, que fue para recibir poder. El Espíritu lo tenemos dentro de nosotros, y cuando el Espíritu se derrama adentro de nuestra alma, viene a regar la parcela de nuestra vida emotiva, y entonces los rencores, resentimientos y tristezas que abriga la vida emotiva, ahora llega la llenura del Espíritu Santo, y ahora tendrá los sentimientos del Espíritu de Dios. Ese río de agua viva llegará al pensamiento y al entendimiento, y ahora habrá de entender las cosas a la manera del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo, dijo Pablo, es la razón para entender la voluntad de Dios. El apóstol ha entrado a una nueva cuestión en esta carta. Ser lleno del Espíritu Santo. Y si él dice ser llenos, quiere decir que lo deja a cargo nuestro. No se trata que un ángel venga del cielo. No. Está a cargo nuestro, hijo. Sed lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y para contestarme cómo entender la voluntad de Dios, él dijo, un creyente lleno del Espíritu Santo, hermano Ramos, un creyente lleno del Espíritu de Dios tiene certeza de lo que Dios quiere, no anda trastabillando. Luego entonces quiere decir que las deficiencias del entender la voluntad de Dios está asociada con la falta de esa llenura
Alguien me dijo, no, bueno, pero hay que estar entonces siempre llenos. Bueno, pues esa es la cuestión. Y la vida del creyente es para que esté siempre lleno del Espíritu Santo. Y un creyente lleno del Espíritu Santo no batalla con la carne. Un creyente lleno del Espíritu Santo entiende la voluntad de Dios. Porque si un creyente se dedica a batallar todos los días de su vida con la carne, ¿a qué horas va a hacer el trabajo que el Señor le encargó? Eso lo pregunta. Alabado sea Dios. Entender lo que Dios quiere. Y luego, ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? Porque yo le digo, ¿y cómo esa llenura? Y entonces él me dice, te invito a un culto de oración y alabanza. Eso lo estoy diciendo yo. Y me dice, alabemos al Señor desde adentro del alma. Hay veces hemos aprendido eso, que hay esa entrega en la adoración. Y le digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y él me descubre 3 maneras de alabanza. Una, el cantar unos a otros, lo que es llamado canto antifonal. Pero el canto antifonal es una belleza, mis hermanos. Cuando David iba a Jerusalén a llevar el arca, las puertas de Jerusalén estaban cerradas y un coro afuera cantaba, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. Y el que estaba dentro, el coro de adentro decía, ¿y quién es el Rey de la Gloria? Y el de afuera decía, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Me refiero a eso, es el canto antifonal, el cantar directamente a Dios también, y el cantar para uno mismo. Le estoy cantando a mi Señor, pero es un cantarle desde adentro del hombre interior, no meramente mover los labios. No. Y mire, cuando usted tiene experiencia intensa de orar a Dios desde adentro del alma, se derrama dentro de usted el Espíritu Santo. No lo vienen a traer del cielo, el Espíritu está dentro de nosotros. Y entonces se derrata ese río de agua viva que Jesús habló a la samaritana. Allí nos vamos a quedar con esta cuestión de la llenura del Espíritu Santo, según esta carta a los Efesios. En lo personal, yo estoy bendecido con estas enseñanzas del apóstol Pablo. Hermano pastor, que estamos ahí en cabina, ¿sí? Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha concedido para estar aquí con ustedes. Amén. El tiempo es suyo. Amén. Muchas gracias, pastor. Un gozo y un privilegio que el Señor nos da de poder escuchar, y verdaderamente que es un privilegio muy grande de tener la oportunidad de servir al Señor, de que no desaprovechar el tiempo que el Señor nos da de trabajar en su obra. Amén, mi hermano. Si usted tiene la oportunidad, si el Señor le ha dado un pedacito, una cosita que hacer para la gloria de su nombre, hágalo con todo gozo, con todo su amor, porque el Señor recompensa a cada uno que trabaja para Él. Y así que si usted quiere seguir escuchando, tenemos nuestro próximo programa con nuestro pastor Natividad Ramos, que se comunica con nosotros desde la ciudad de Monterrey. Visítenos también, escúchenos por esta misma hora, a las 9 de la mañana, al día viernes. Ese día viernes a las 9 de la mañana, el pastor también va a estar con nosotros. Si usted tiene una pregunta, si usted tiene una pregunta o algo que hacer o algo que preguntarnos, llámenos aquí en cabina al 704-831-2464 o al 704-831-2465, recordando que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hace la obra por la cual fue mandada. Solo tú, Señor, lo conoces en verdad. Amigo, ya no te engañes, al fin a Dios no habrás de engañar. Tu corazón y tus pensamientos
conoces en verdad, engañoso corazón, ¿quién lo conocerá? Fuente de todo mal y perverso es además, engañoso corazón, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Señor, lo conoces en verdad. Amén, amén. Si usted se ha gozado con esta palabra, recuerde que nuestro pastor Natividad Ramos está con nosotros todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Y en esta temporada, en este tiempo, estamos predicando sobre el libro de los Efesios, sobre la iglesia de Éfeso. Así que muchas gracias por su sintonía, por su preferencia de esta su radio de oración. Le agradecemos al Señor por todos ustedes, por todas sus oraciones, por todas sus peticiones que nos llaman cada día para que este ministerio siga avanzando. El camino es angosto, lo sé, también es difícil en el caminar. Mi corazón confiado en ti está, mis pies no resbalarán, has afirmado mis pasos. This is WNOW, Green Hill, W256, VP, Charlotte. This is WNOW, Charlotte. This is WSGH, Louisville. This is WWBG, Greensboro.